instituciones convocantes a este evento, les doy a ustedes la bienvenida y espero que sus expectativas sean ampliamente satisfechas con el nivel del debate que vamos a tener. Nos van a hacer el favor de su presencia el Francisco Nogués, que va a ser el ponente, y como comentaristas estarán Omar Escamilla, Roberto Salcedo y Miriam Gurstein. Para empezar, le vamos a agradecer al señor Francisco Nogués que nos haga favor de hacer su presentación, a reserva de que en primer lugar haga yo la de él de manera sintética. Es contador público y estratega financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con más de 7 años de experiencia en asesoramiento fiscal, especialmente centrado en la industria del petróleo y gas. Es especialista en modelos financieros, evaluación de proyectos y asesoramiento sobre las estructuras internacionales para financiar proyectos de inversión en México. Es gerente senior en el Centro de Negocios Latinoamericana en Ernst & Young en Houston, Texas, en el área de servicio de impuestos internacionales, centrada principalmente en la industria del petróleo y del gas. Ha sido parte del equipo de Ernst & Young en materia de asesoramiento para ciertas compañías de servicios petroleros en relación con, entre otros, el procedimiento de la Ronda 1 mexicana y la migración de los contratos incentivados concedidos a estas empresas por Pemex. Se le concede el uso de la palabra al señor Francisco Nogués. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer por la oportunidad de estar en esta mesa con todos ustedes. Primero que nada, a mí me gustaría resumir muy brevemente lo que yo he visto en este proceso de reforma energética. Más o menos he estado involucrado en todas las licitaciones de la Ronda 1 y también anteriormente cuando se aprobaron las leyes secundarias y el paquete de la reforma energética. Entonces yo más que nada, primero lo que trataría de hacer es dividirlo en 3 diferentes partes, porque creo que para efectos de hacer un análisis más a detalle, sí es bueno verlo como por etapas. La primera etapa que yo veo fue la aprobación de las leyes secundarias y del paquete de reforma energética. Hasta ese punto yo creo que la verdad había mucha incertidumbre. La verdad es que fue un cambio radical para el país. O sea, pasamos de tener actividades que correspondían únicamente al gobierno para dar entrada al sector privado y, por otra parte, transformar esas empresas del gobierno a empresas productivas del Estado. Entonces, creo que la normatividad que salió fue buena, es robusta, pero al momento de entrar al detalle en sí, por ejemplo, de la ley de hidrocarburos, encontramos temas muy generales en los cuales hasta ese punto hacía falta aclarar. No había procedimientos muy establecidos. Creo que se otorgaron a la CNH y a la CNER funciones cuasi legislativas por parte del Congreso y creo que eso en un primer punto no dio mucha certidumbre a todos los jugadores y a todos los involucrados. Posteriormente yo pasaría a una segunda etapa que ya fue el proceso de licitación. La verdad, en lo personal creo que fue un proceso muy, muy positivo. No deja de ser un proceso de aprendizaje. Es la primera vez después de casi 75 años que no ocurría algo así en México. La verdad es que no había especialistas en la materia, pero creo que el proceso ha sido de aprendizaje y a lo largo de cada ronda creo que hemos visto temas bastante positivos. Obviamente hay otros temas que están pendientes de mejorar, pero yo no he dejado de ver tanto a la CNH como a la CNER con esa disposición de aprender y de ser receptivos. Y finalmente la última etapa que yo vería es la implementación de todos aquellos contratos que están siendo licitados. Creo que tanto el contrato como las bases de licitación vinieron a dar mucha certidumbre a los jugadores de esta industria.
Obviamente hubiéramos querido que parte de esto se incorporara en la ley, pero digo, por razones legislativas no se hizo, ¿no? Entonces creo que en materia de implementación, digo, pues todavía está pendiente ver cómo todas esas leyes que se publicaron y se crearon y se reformaron van a ponerse en práctica. Digo, por ponerles ejemplos, creo que en materia de medición de volúmenes, en materia de presentación de información, en materia de cumplimiento de obligaciones, pago de contraprestaciones, también a su vez cómo los reguladores van a coordinar todo este proceso. Digo que con el paso de las licitaciones se va volviendo más grande. Hoy en día tenemos 4 licitaciones, 2 tipos de contrato, pero claramente hay, a mi parecer, 4 diferentes tipos de contrato por las particularidades que tiene cada uno. Entonces, yo creo que va a ser un reto importante. Bueno, solo como antecedente en el marco jurídico, digo, creo que el gobierno de Peña Nieto, si por algo se ha dado a conocer, ha sido por la aprobación de las reformas estructurales, dentro de las cuales estuvo la reforma energética y la reforma en materia de transparencia. Como bien les comenté, la reforma energética básicamente lo que hizo fue dar entrada al sector privado a actividades de petróleo, gas natural y electricidad. Y por otra parte, digo, creo que lo que busca en un objetivo, digamos, muy a largo plazo es poder garantizar el abastecimiento de estos hidrocarburos, del gas y de la electricidad a México. Y por otra parte, lo que busca la reforma en materia de transparencia es darle más autonomía al IFAI, creo que es el Instituto de Acceso a la Información. Actualmente INAI, perdón, disculpen. Bueno, y para llevar a cabo todos esos cambios fue necesario, uno, pues modificar la Constitución, misma que digo, sigue manteniendo como sustento, digamos, fundamental que los hidrocarburos siguen siendo propiedad de la nación, y únicamente lo que se agrega a la Constitución, digo, que es muy importante y creo que es lo más importante, es que justamente para efectos de poder llevar a cabo las actividades de exploración y extracción, se van a celebrar contratos tanto con empresas productivas del Estado, que son las asignaciones, y con entidades privadas a través de contratos de exploración y extracción, ¿no? Entonces, también parte de esta reforma energética viene tocando, yo creo, cinco objetivos fundamentales que se plantearon desde un principio, y yo la verdad, digo, veo que algunos de ellos siguen ahí en grises, pero como les dije desde el principio, creo que es un proceso nuevo y hay mucho en lo cual hay que trabajar. El primer objetivo que me gustaría tocar es el fortalecimiento de Pemex y la CFE. Digo, creo que igual ya lo tocaron en alguna otra sesión. Digo, básicamente es uno de los objetivos fundamentales, pero hoy en día la verdad es que yo no sé si tanto Pemex, y más Pemex que CFE, se encuentran mejor o peor de como estaban antes, ¿no? Obviamente esto depende de muchísimos factores, como digo, uno de los más importantes es el régimen fiscal. Creo que para poder ser competitivos, que es otro de los objetivos de la reforma energética, Pemex tiene que buscar más ir a rentabilidades financieras más que rentabilidades operativas. Digo, todos sabemos que operativamente Pemex siempre ha funcionado bien, y los números lo dicen, pero al momento de irnos a rentabilidades es cuando entramos a los números negativos. Bueno, otro tema muy importante de la reforma energética es la transparencia y rendición de cuentas. Digo, creo que más, o sea, se han llegado a incorporar todavía, bueno, o se han llegado a incorporar regulaciones tanto en las leyes como en los contratos y las bases de licitación, que en teoría lo que quieren fomentar es la rendición de cuentas de todos los recursos petroleros que se van a obtener de todas estas licitaciones. Y digo, creo que todavía hace falta robustecer esa parte, pero digamos ya hay algo en lo cual se puede empezar a partir. Bueno, dentro de las leyes, bueno, primero que nada, como ustedes saben, se modificaron 9 leyes y se crearon 9 leyes y se modificaron 12. Y dentro de las que se crearon para el sector de hidrocarburos, creo que las que más destacan son la ley de hidrocarburos y la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Digo, básicamente estas leyes creo que quedaron en términos muy generales. En su caso, la ley de hidrocarburos lo que busca es regular todas las actividades estratégicas y algunas no estratégicas de la nación,
En el caso de estratégicas me refiero a la exploración y extracción. En el caso de las no estratégicas, todo lo que es comercialización, distribución, almacenamiento. Así como imponer ciertas obligaciones a los contratistas asignatarios en materia de contenido nacional, abandono, el uso de tierra, temas que hoy en día están en la ley, pero lamentablemente no llegaron a ser lo suficientemente detallistas o lo suficientemente profundas para poder obtener conclusiones directas de lo que dispone. Digo, imagino que otra sesión será la del tema de la tierra, pero creo que en lo particular es un tema muy delicado que fue positivo que se haya incluido en esta ley, pero no fue tan positivo la manera en la que quedó redactada. Digo, el tema de contenido nacional se encuentra directamente descrito en el contrato y en los lineamientos que se emitieron. Entonces, estos son únicamente ejemplos que les comento donde en ley tenemos el tema, pero en regulaciones, en reglas, documentos, lineamientos que vienen más abajo de la ley es donde se encuentra, digamos, cómo va a funcionar todo esto o cómo pretende que funcione, ¿no? En el tema de la ley de ingresos de hidrocarburos, digo, básicamente es la ley que contempla toda la descripción del sistema económico y fiscal que van a regir estos contratos. Y bueno, es básicamente la mecánica mediante la cual los contratistas asignatarios van a retribuir al Estado por esos contratos, ¿no? En el caso, bueno, una diferencia muy importante y creo que por obvias razones, en el tema de las asignaciones, ahí sí queda claramente especificado cuál va a ser el régimen fiscal al cual Pemex va a ser sujeto. Digo, eso porque Pemex no va a licitar. Bueno, Pemex puede licitar, pero por lo que corresponde a las asignaciones de ronda cero, ya tiene un régimen fiscal preestablecido. Y recientemente, con afán de darle apoyo a Pemex, se publicó un estímulo mediante el cual se incrementa la deducibilidad de costos. Y en el caso de los contratistas privados, digo, ahí la ley sí deja abierto básicamente dos variables, que es, digamos, principalmente la contraprestación, por la cual el contratista va a tener que pagarle al Estado. Un punto muy relevante de esta reforma son los reguladores y los actores que están jugando o que están participando como dirigentes o mejor dicho, como reguladores, ¿no? Me refiero a la CNH, a la CENER, a la Secretaría de Hacienda, al Fondo Mexicano del Petróleo y al SAT. Digo, creo que son de los 5 jugadores principales ahorita que están coordinando la reforma energética. Creo que el reto más importante es que cada uno pueda desempeñar el papel para el cual fue creado. En el caso de la CNH creo que es indispensable que funja como una autoridad técnica más que una autoridad fiscal o auditora. O sea, yo hoy en día veo más en los contratos una mano pesada en la cual se pone más enfoque en los temas fiscales, técnicos, de información, y no veo un soporte técnico en el cual los contratistas se puedan basar. En el caso del Fondo Mexicano del Petróleo, digo, creo que el fin principal por el que se creó fue para que en caso de que existan, digamos, flujos extraordinarios, estos puedan ser utilizados eficientemente para futuras generaciones que no gocen, digamos, del petróleo que hoy en día se produce. Bueno, y en el caso de la Secretaría de Hacienda y el SAT, digo, son dos organismos que ya conocemos y únicamente, digo, para esos efectos se creó la Administración de Hidrocarburos, que funge como la autoridad que va a fiscalizar y va a auditar a los contribuyentes en temas de pago de contribuciones, regalías, cuotas, impuestos y demás. Y bueno, y creo que también un punto muy importante para temas de transparencia es ver también a los organismos que han estado involucrados en este proceso. El EITI, que es una iniciativa conformada por 48 países, donde básicamente se busca que los países o que los gobiernos puedan rendir cuentas de los recursos petroleros que actualmente existen. Hoy en día Perú únicamente pertenece al EITI. Tengo entendido que también Guatemala y Honduras ya están consolidando su participación, y México este año está planeando presentar su iniciativa para que pueda ser incluido en esta iniciativa. Entonces creo que también eso es un punto positivo para el tema de rendición de cuentas. Digo, muchas personas lo pueden ver como una formalidad o una manera de cumplir, pero les apuesto que asociado a eso viene la presentación de información que puede resultar valiosa para los mexicanos. Creo que también, digo, si hablamos de Fundar, que es otra organización que lo que busca es apoyar la publicación de políticas públicas
y de reglamentos a través de publicaciones, digamos, más enfocadas a la materia. Y entonces creo que hay también organizaciones abajo que pueden apoyar a que haya mayor transparencia y un mejor proceso, ¿no? En materia de la industria de upstream, digo, básicamente yo veo 3 vertientes en la reforma energética para esta parte de la industria. Primero, pues la celebración de las rondas licitatorias, que básicamente es todas aquellas rondas en las cuales las entidades privadas van a poder participar en la ronda 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que se tiene pensado inicialmente. Luego siguen las asociaciones de Pemex o alianzas que Pemex pueda tener con empresas privadas. Y esto es, digo, pues básicamente 2 cosas. Los famosos farm-outs y aquellos contratos de servicios que Pemex pueda celebrar. Entonces, digo, yo creo que ahí, digo, tocando nuevamente el tema de la transparencia, son cosas que están contempladas en alguna parte, pero no veo todavía como formalidades, procesos escritos que puedan regular. Solamente veo CENER, CNH y Hacienda tratando de coordinar esfuerzos con Pemex para que todo esto se pueda llevar a cabo. Pero creo que ahí hay áreas de oportunidad que se pueden tomar en cuenta. Y finalmente también un proceso ya muy conocido por todos, que es la migración de los IEPs, que al igual, o sea, todavía hace falta que concluya este proceso. Por la parte de upstream, digo, de las licitaciones, como bien les comenté, han ocurrido 4 rondas licitatorias, 2 de aguas someras, una tierra adentro y la última que fue de aguas que está ocurriendo, que es de aguas profundas. Básicamente ahí tenemos 2 contratos de producción compartida y 2 contratos de licencia. Y pues obviamente todas las rondas que van a venir hacia el futuro, ¿no? En tipos de contrato, la ley de ingresos de hidrocarburos contempla 3 tipos, que básicamente es, 4 tipos: producción compartida, licencia, utilidad compartida y servicios. Hoy en día únicamente hemos experimentado 2, que es la licencia y producción compartida. La variación únicamente es en función a la propiedad en función de cómo va a ser remunerado el Estado, y 2, la mecánica que se va a seguir para remunerar al Estado. En la licencia básicamente se pacta el pago de un porcentaje sobre los ingresos y en producción compartida el pago sobre una utilidad operativa, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Creo que es muy importante ver que ya una vez entrado al proceso de licitación, tenemos 2 documentos principales. Las bases de licitación y el contrato. Entonces, yo creo que durante todo este proceso hemos observado que tanto estos 2 documentos, así como la publicación, así como la información respecto de quienes están interesados en invertir en el país, es pública. O sea, creo que esta información sí la CNH ha cumplido con el objetivo de publicar oportunamente todos los cambios, todos los interesados, la información de las áreas contractuales, el proceso que se va a seguir para la adjudicación de los contratos y sobre todo la mecánica mediante la cual se van a asignar dichos contratos. Entonces, yo hoy en día en este proceso veo sí un esquema integral entre la CNH, CENER, Hacienda y el Fondo Mexicano. Creo que también el hecho de haber establecido condiciones como el que los requisitos de precalificación sean fijos e inamovibles, muchas veces puede resultar, digo, ante una industria inexperta, puede resultar un poco peligroso, pero por otro lado da certidumbre de que no se van a prestar a cambios originados, no sabemos por qué. Luego, otro tema muy importante, digo, que ha dado certeza a los contribuyentes y en la práctica puede no resultar tan eficiente, fue el tema de las reuniones. Digo, el hecho de que tanto CENER y CNH hayan suspendido o hayan, digamos, no considerado la posibilidad de tener reuniones presenciales, eso ayuda muchísimo al proceso de transparencia. Y en cambio, lo que pusieron como mecanismo fue un mecanismo de preguntas y respuestas, mediante el cual cualquier interesado puede hacer preguntas a la CNH acerca de las bases o acerca de los contratos. En la práctica resultó un poco burocrático y un poco extenso el tener más de 500 preguntas en un proceso en el cual, digo, igual y pudo haber habido procesos más eficientes, pero bueno, fue lo que se puso y funcionó. También en materia internacional, digo, creo que
en sí, esta segunda etapa, que es el proceso de licitación, yo la verdad he recibido comentarios muy positivos respecto de la seriedad que hubo en el manejo del proceso. Digo, si se dan cuenta, la adjudicación fueron en sesiones en vivo. Como les comenté, todas las publicaciones fueron hechas en tiempo. Se publicó toda la lista de empresas interesadas. También se establecieron reglas muy claras en la manera de participar. Básicamente se propusieron criterios económicos, criterios técnicos, criterios financieros, y eran criterios que se tenían que seguir para efectos de que una empresa pudiera participar. Entonces creo que ese tipo de mecanismos son los que han ayudado a que el proceso sea más limpio de lo que se esperaba, ¿no? También en formas de participación, había restricciones para compañías de gran escala, a efectos de que no hubiera, digamos, ahí monopolios o temas de colusión. Se estableció la posibilidad de que participaran en consorcios de manera individual y obviamente sujetos a los requisitos que les comento, ¿no? En temas de contrato, ahí es donde se establecen, básicamente todas las obligaciones que tienen los contratistas. En el contrato podemos ver temas desde presupuestos, desde procura, contenido nacional, seguros, temas ambientales, garantías de cumplimiento, que todos estos elementos lo único que hacen es dar certeza de que las compañías que vengan a invertir a México tengan presente que no es tan fácil como licitar, ganar y no cumplir con lo que originalmente se tiene esperado, ¿no? Entonces, creo que lo importante o el reto en la parte de los contratos es ver cómo las autoridades los van a digamos, a regular, cómo los van a revisar, cómo todos estos reportes que tienen que presentar, todos los reportes que tienen que presentar en materias de costos, en materias de volúmenes, digamos, todas las presentaciones que tienen que hacer, como bien saben, las contrataciones se pagan de manera mensual. Entonces, va a ser todo un proceso, digamos, bastante extenso para los contratistas, en el cual van a tener que tener en cuenta todas estas partes para poder seguir operando el campo y tener el contrato. Bueno, y finalmente, como conclusiones, lo único que me gustaría comentar es, creo que hoy en día tenemos varias áreas de oportunidad en temas de transparencia, en temas de presentación de información, en temas de cómo se van a auditar todos estos contratos. En materia de transparencia, yo creo que lo más importante es tener procesos efectivos de prevención, de detección, de procuración y sobre todo de impartición de todas las reglas, ¿no? Porque sin esos 4 elementos creo que va a ser muy difícil que todos los procesos de revisión y de auditoría sean eficientes. Nuevamente, creo que es muy importante también evaluar hasta qué punto los controles deben ser excesivos a efectos de que exista transparencia. Hoy en día veo en los contratos controles en costos, en volúmenes, en registro de contabilidades, en dictámenes que en principio parecen excesivos. En el futuro la autoridad tendrá que evaluarlos si lo son o no, pero se tendrá que evaluar hasta qué punto la autoridad tiene que llegar para decir que son transparentes o para tener la certeza de que los contratos están siendo bien ejecutados. Finalmente, los resultados, creo que también tenemos que saber dividir los resultados que la reforma va a dar a corto, a mediano y a largo plazo. En temas de comercialización, creo que hoy en día no podemos decir que vayan a existir resultados. Eso, serán en 10, 15 años más o menos. En temas de transparencia, creo que va a ser muy importante que sigan robusteciendo digamos, las regulaciones que existen hoy en día y sobre todo que ver la manera en que las van a ejecutar. O sea, yo veo, por ejemplo, hoy en día a CENER, a CNH y Hacienda con muy pocos recursos, digamos, humanos y muchas responsabilidades. Como les comenté, ya pasaron 3 rondas, se han asignado, más de 30 contratos. Cada contrato tiene su particularidad, entonces habrá que ver la manera en que se van a ejecutar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra para hacer un comentario al doctor Omar Escamilla,
Él es investigador en industrias extractivas y del sector empresarial en la organización civil Poder. Es maestro en finanzas por la Universidad Estatal de Campiñas, UNERAM, en Sao Paulo, Brasil. Con ustedes, el doctor Omar Escamilla. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación que me hicieron. Pues bueno, yo creo que coincido en algunas cosas con el ponente, con Francisco. La verdad, en 20% del casi todo, ¿no? Porque me parece que sí es cierto, ¿no? La industria de los hidrocarburos, en especial la generación de energía en este país, tuvo una transformación fundamental, ¿no? Desde mi primer anotación sería que la reforma del 2013 no fue la primera vez que abrió la producción de petróleo y gas a la iniciativa privada, ¿no? Esto es un proceso que lleva más de 30 años, que inició en 1988, que inició de la mano de Carlos Salinas de Gortari, Adrián Lajos Vargas, Ramón Beteta, ¿no? Un grupo de tecnócratas con una capacidad muy importante de pensar financieramente y pues pensar mucho en qué podían comercializar en los mercados internacionales. Recordemos que en 1988 se crea el Grupo Comercio Industrial, que pues, después se llamó PMI, y desde entonces podemos ver una serie de reformas, alrededor de 4 reformas importantes en el sector del petróleo, que abrieron prácticamente la rama de la refinación, la petroquímica, la dividieron en 2, y la producción de gas natural, y la abrieron a 17 o 18 entidades privadas. En el caso de la refinación, pues Pemex tiene la producción de hidrocarburos, la única refinería que produce pues, gasolinas, y esto en Houston la tiene en un negocio conjunto con Shell. Y en el caso de la rama del gas natural, tenemos un caso muy importante, que es el de Gasoductos de Chihuahua, que es esta empresa surgida en 1996, de la cual Carlos Ruiz Acristán, un exsecretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Ernesto Zedillo, es ahora el presidente de esta empresa, y que Gasoductos de Chihuahua controla entre 13 y 14 empresas de la estructura corporativa de Pemex, por lo cual a mí no coincido mucho en que el upstream, que es básicamente si me equivoco por favor me ayudan un poquito, sí, que es la explotación, que es cuando se meten las petroleras y extraen gas y petróleo, y que esto sea considerado como el mayor negocio estratégico del país, pues desde mi punto de vista es erróneo, porque inclusive documentos de análisis de empresas como Valero o de empresas como ExxonMobil saben que en donde existe una mayor capacidad de incrementar los recursos naturales del país o de cualquier proceso extractivo es en la rama de la refinación y la transformación industrial. Si uno transforma petróleo en gasolinas o en gas licuado, pues evidentemente las ganancias son entre 3 y 4 veces mayores, ¿no? Hoy en día, la última transformación industrial que tuvo Petróleos Mexicanos, desaparecieron los 3 de los 4 organismos productivos subsidiarios más importantes del país, que fue Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Cadena Productiva, Pemex Petroquímica, y el último es Pemex... Estoy bien, ya me quedé en esos 3. Y por si fuera poco, la sesión del 14 de septiembre, del 14 de septiembre de 2014 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, decidieron que el grupo PMI, que controla en la actualidad 18 empresas de la estructura corporativa de Pemex, que realizan el 90% del comercio de hidrocarburos refinados y gas natural del país, y que lo realizan en el extranjero, muchos de países paraísos fiscales como Bahamas, Antillas Holandesas, Islas Caimán, o países o estados como Delaware, que es prácticamente clasificado como un paraíso fiscal por el IFC, o inclusive Irlanda o España. Hoy en día esta empresa dejó de ser paraestatal y se transformó en una empresa privada, con lo cual, de acuerdo con la propia interpretación de metajurídicas, en eso coincido, que a veces tienen asignaciones metaconstitucionales los directivos de Pemex y algunos administradores públicos. La interpretación de los consejeros de Pemex y de las personas que trabajan en Pemex es que esta empresa ya no tiene que rendir cuentas a la Administración Pública Federal, no puede ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación, no podemos pedirle que hagan públicos, ¿no? Y
cómo se están manejando los recursos hidrocarburíferos del país, lo cual a mí me parece bastante complicado en una situación en, como bien lo decía Francisco, ¿no? Se creó una institución tan importante como el Fondo Mexicano del Petróleo, que hay que distinguir, una cuestión es la transparencia empresarial y otra es la rendición de cuentas, ¿no? No porque uno sea transparente significa que es responsable. La transparencia empresarial en muchos sentidos puede no abonar a la rendición de cuentas, y eso yo creo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, no por digamos que se publican ciertas cosas, uno es responsable de sus actos. Pero en ese sentido, por ejemplo, el Fondo Mexicano del Petróleo, esta institución que surgió con la reforma energética, pues si recordamos bien, el conflicto de intereses en el Fondo Mexicano del Petróleo es gigantesco, ¿no? Uno de los consejeros independientes, ¿no?, es Arturo Fernández Pérez, que si a ustedes no les suena, Arturo Fernández Pérez es el actual rector del Instituto Tecnológico del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, el cual pues es el presidente de este Instituto Tecnológico de México, es nada más y nada menos que el dueño de la principal empresa que ganó uno de los contratos de la segunda licitación de la ronda 1, me parece que el bloque que estaba en Campeche, el bloque, no recuerdo el número de él, pero pues bueno, Arturo Fernández Pérez trabajaba, y esta persona es Alberto Balleres, un hombre formado en la minería, que es dueño del Palacio de Hierro y de otros negocios bien importantes, y que también resulta que, pues bueno, uno de los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos no uno de los consejeros, el presidente de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, renunció en 2013 y se fue a formar Petroval, ¿no? Que Petroval es esta institución muy importante en donde pues es parte del grupo Balleres. Y entonces a mí me surge la pregunta, pues, ¿cuál es el conflicto de intereses en el Fondo Mexicano del Petróleo? Cuando también vemos que otro directivo de Sempra, como es Luis Telles, ¿no? En algún momento ligado ahora a OHL, que pues todos sabemos los conflictos tan fuertes que surgieron en el viaducto Bicentenario y los audios que vinculaban al grupo OHL con escuchas donde se le beneficiaba de información para construir obras y contratos, y en la actualidad él es consejero independiente de Sempra México, que como les comenté, Sempra es la controladora de gasoductos de Chihuahua, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia que son esto de la ronda 1, ¿no? Los contratos. A mí me llama mucho la atención que los 3 licitaciones de los contratos integrales para la producción y explotación han tenido 49 modificaciones en las bases de licitación y en los términos y en los modelos de contrato. 49 en las 3. De estas 49, en la última licitación, que fue la tercera licitación, en donde se ofertaron 25 campos de tierra, que según mis números dan los 25 campos se localizaban de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El 90% había actividades turísticos, primarias, ¿no? Ya sea explotación de pesca o reproducción de ganado, ¿no? Y también en muchos había sitios arqueológicos, ¿no? Entonces esto era bastante problemático desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque podía suscitar ciertos problemas con comunidades locales por el uso del territorio, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Sino que estos 25 contratos aproximadamente, según mis números en base a la ronda 1, se concesionaron 777 kilómetros cuadrados del territorio mexicano, lo cual pues es bastante, ¿no? Si esos de allá, todos los de Chicontepec. Entonces, pues bueno, si ustedes se dan cuenta, más allá de pensar como en términos de seguridad, que todavía no nos hemos puesto a pensar como en esos términos, casi todos, pues el Golfo de México es una zona muy complicada, ¿no? En términos de seguridad nacional, pues porque vemos que existen agrupaciones paramilitares, ¿no? En muchos de los lugares donde ya ha existido explotación de empresas privadas explotando gas con los contratos integrales con los contratos de servicios múltiples, ¿no? Que creo que son los contratos los contratos de servicios múltiples del 2003, pues que permitieron por primera vez la entrada de empresas privadas. Pues desde entonces se ha incrementado exponencialmente las tomas clandestinas en los ductos de Pemex, y ese es en el caso solamente de la cuenca de Burgos, ¿no? Pero por ejemplo, los contratos de producción de la época de Calderón se licitaron allá en Chicontepec, que son los de Puebla que están ahí señalados, pues desde el 2003 hasta el 2013 hasta el 2015
ha crecido exponencialmente la presencia del crimen organizado en territorios como la Sierra Norte de Puebla y algunos territorios de Veracruz, lo cual es grave por sí, ¿no? Que hay que contar con mecanismos de seguridad no solamente industrial, sino con protocolos para ver qué está sucediendo cuando la iniciativa privada se vincula a la explotación de recursos naturales, lo cual no es ningún mito, ¿no? En todo el país, en todo el mundo hay evidencias muy grandes de que cuando empresas independientes al Estado entran a explotar los recursos naturales de un país, en estados con instituciones como las mexicanas, yo diría más que en ciernes, que con un franco proceso de volcado hacia el mercado, más que volcado hacia una seguridad nacional y estratégica de los recursos, pues tienden a incrementarse los conflictos por la posesión del territorio. Pero regresando a la ronda 3, pues nosotros en Poder, que es la organización de donde yo vengo, pues sí, perdón, sí es cierto, la tercera licitación de la ronda 1, hemos hecho varios ejercicios, ¿no? Primero analizamos la segunda licitación encontrando que pues, las empresas que habían ganado tenían pues, muy graves antecedentes de violaciones en derechos humanos, ¿no? En donde su cadena de producción, o esto que se llama debida diligencia, due diligence, hoy en día tan sonado y tan popular como para la transparencia y la rendición de cuentas, no había sido llevado a cabo bien por uno de los ganadores, que es EP Hidrocarburos, que es una filial de British Petroleum y que la cual había sido denunciada en la primera vez que denuncian una empresa en Reino Unido, es el caso de British Petroleum en 2015, en agosto. La denunciaron por el intento de asesinato y de un líder sindical en Colombia en una producción de gas que tenía la empresa. Y lo interesante de este proceso es que es la primera vez que la denuncian, pero la denuncia había ido no solo acompañada de la persona que había sido sujeta al secuestro, sino por uno de los grupos de los guerrilleros que lo secuestró. Entonces, después de 15 años, se juntaron y dijeron que tenían que hacer algo para intentar cambiar la imagen que tenía esta empresa en el mundo, ¿no? Fueron y juntos demandaron, dijeron, sí, a mí y a otro grupo de personas, British Petroleum nos pagaba cierta cantidad para mantener a las comunidades rurales dóciles, ¿no? Y a los líderes sindicales alejados y que pudiéramos realizar nosotros nuestro proceso extractivo. Eso es muy común, ¿no? En el mundo así, como caso de British Petroleum, hay muchos. Pero en el caso de la tercera licitación de la ronda 1, nos pusimos a analizar a las 60 empresas que existían en un principio y encontramos que de esas 60, 13 empresas no tenían ni siquiera una página de internet ni un número telefónico al que pudiéramos llamarles. Nos tuvimos que comunicar en China, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchas. Paradójicamente, las empresas que cotizaban en bolsa de valores, que sus ingresos eran superiores a los $2,000 millones, tenían protocolos de transparencia mucho más importantes que las empresas mexicanas. Con muchas de estas 60 empresas eran mexicanas, la gran mayoría, 40%. Nos llegamos a comunicar con ellas, con las que tenían teléfono, y muchas reconocían que era un problema muy grande porque el gobierno mexicano estaba cargando todas las licitaciones hacia los grandes productores y no les estaba dejando nada a ellos. Hablamos con el Grupo Alfa, ¿no? Que el Grupo Alfa es dueño de Monclova Pirineos y de otra empresa que se me fue el nombre ahora, Pacific Rubiales, pero también de esta otra que es pionera en la producción de gas esquisto, de gas shale, que en Estados Unidos, que tiene un negocio conjunto con Pioneer, ahora no me acuerdo, pero les voy a decir. No, y el punto es que Alfa nos contestó algunas cosas de transparencia, les preguntamos si habían tenido incidentes en su cadena de producción y cómo lo habían resuelto. De todas las que nos contestaron, de todas las que mandamos a las 60 empresas, de las que encontramos información, solamente 4 nos contestaron, ¿no? Lo cual me parece a mí que en términos de transparencia, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, después de hacer este ejercicio, yo creo que la lección que nos deja es que tenemos que pensar más a largo plazo y dejar de pensar en corto plazo. Los modelos de contrato y las bases de licitación no pueden flexibilizarse porque no estamos ofertando canicas aquí, no estamos ofertando pasto, no estamos ofertando algo que vaya a renovarse. Este es un proceso productivo que implica miles de millones de dólares, que tiene que tomar en cuenta estudios geopolíticos, de ver cómo son las condiciones del mercado. ¿Cómo puede ser posible, les pregunto a ustedes, que entre 2013 y 2015 el precio de los hidrocarburos descendiera 70% y el gobierno no tuviera los estudios prospectivos de cómo iban a ser los
los hechos que sucedieran en Rusia con el embargo tecnológico de los Estados Unidos, cómo iba a ser el proceso de descenso de crecimiento de China, cómo iba a afectar la producción de gas esquisto norteamericana en la OPEP, y que fue muy claro el año pasado. La OPEP aumentó la producción y destruyó todo el mercado de los hidrocarburos no convencionales. Se encuentra prácticamente al borde de la quiebra, ¿no? Por eso el precio del petróleo está a 30, $40. Viene repuntando. No sé si en el corto o mediano plazo, la doctora Miriam sabrá más, vaya a repuntar. Pero lo que es un hecho es que no era posible que abrieran una industria tan compleja, con tanta historia, bajo las actuales condiciones económicas, por un lado. Por otro lado, a mí me gustaría como intentar que exploremos la posibilidad de, pues el país no puede ser cautivo de las élites económicas y de las élites y de las grandes empresas, ¿no? Este país lleva 30 años con una historia de una fuerte presencia de las empresas capturando las decisiones del gobierno, y acabamos de entregarle la producción de hidrocarburos del país, que por cierto, en ese punto la Auditoría Superior de la Federación, el órgano pues quizás más importante del país, que puede auditar a prácticamente cualquier institución del gobierno mexicano que tenga recursos públicos, eso incluyendo a los fideicomisos y a las empresas como PMI, que aunque Pemex diga que ya no es una empresa paraestatal, que por lo cual no puede ser auditada, se equivoca. Tiene que ser auditada porque por eso está el artículo 6º constitucional y la controversia constitucional del 2011, donde la Suprema Corte falló que todas las empresas constituidas por recursos públicos tienen que ser auditadas. Bueno, en ese aspecto, a mí me parece hasta cierto punto que es necesario que incrementemos más, subamos más los requisitos de las bases de licitación. Las próximas rondas, la próxima ronda que viene, la cuarta ronda en octubre, la cuarta licitación, se va a licitar donde se supone que existe el tesoro del país, aguas profundas, donde está plagado perdido, ¿no? Que las condiciones materiales sí son muy diferentes, hay que perforar en términos como si estuviera en el espacio exterior, la tecnología es monopolizada por ciertos actores, pero el gobierno le ha apuntado ahí desde hace más de 5 años, ahí ha gastado todo su dinero, y es lo que les decía de la Auditoría Superior de la Federación. En 2015 la Auditoría Superior de la Federación hizo un estudio de la cuenta pública 2014, dándose cuenta que nos queda petróleo para 7 años y gas para 6 en las actuales condiciones de producción, que la reforma energética 2001, la reforma energética de 1996 que abrió la rama del gas natural, y que la reforma energética de 2008 no habían contribuido nada para aumentar la producción de hidrocarburos, ni la producción de petróleo, ni la producción de gas. Al contrario, las tasas de restitución de reservas probadas y probables y todas posibles, porque además son varios tipos, ¿no? Que es una fórmula ahí un poco complicada de conocer, ¿no? Que yo a veces digo, ¿y cómo le hacen para sacar estas fórmulas? Pero bueno, seguramente pasan muchas horas estudiando y se dan cuenta de estos modelos tan complejos. Se dieron cuenta que no existe, que estas 3 reformas no habían incrementado las reservas del país, y que pues habían sido las reformas, había permitido, al contrario, que entraran muchísimas empresas privadas, privatizando la renta de los hidrocarburos, no se habían restituido reservas, y Petróleos Mexicanos y el Estado había concentrado sus recursos públicos en la exploración, más que en tecnologías de recuperación, y más que en infraestructura, y más que en gasoductos. Por último, para cerrar, si el Estado mexicano, asesorado por las consultorías que haya sido, consideran que lo estratégico es la explotación de petróleo, pues se encuentran totalmente equivocados, porque hoy en día Pemex está entregando el 80% de los ductos que antes administraba al sistema Senagas, hay una propuesta para construir 15 ductos nuevos, los cuales están beneficiando a Sempra, Grupo Carso, TransCanada, y esas son de las que me acuerdo, ¿no? Todas estas empresas tienen conexiones con Eagle Ford, en Texas, que es la mayor productora de gas esquisto del país. Entonces, ¿qué está pasando? Que México está otra vez destruyendo su soberanía nacional y su seguridad energética por permitir que las empresas de Estados Unidos y la producción excedentaria de recursos shale encuentren en nuestro país la forma de poder revalorizarse, mientras no generamos la infraestructura, los proyectos de inversión, y sobre todo no generamos la gobernabilidad para intentar decirles a estos grandes poderes monopólicos
como el de British Petroleum, que por cierto, British Petroleum, la que ganó el segundo bloque, las 2 empresas que ganaron este segundo bloque son propiedad de British Petroleum. Entonces, que no me digan que la reforma y las bases de licitación se hicieron para evitar el monopolio en la industria, porque el monopolio es evidente. Entonces, hay muchas cosas que pude apuntar aquí, que pues creo que no hay mucho tiempo, pero en términos generales les agradezco y gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a Miriam Grunstein. Ella es licenciada en Derecho en el Instituto Tecnológico de México, graduándose con mención honorífica, y obtuvo el grado en Letras Hispánicas y Luso-Brasileñas en la Universidad de Nueva York. Ganó el primer premio de ensayo sobre energía Fernando Cuevas en los años 2010-2011. En el año 2000 ganó el premio Robert T. Cutter, otorgado por la Academia de Derecho y Economía, por el ensayo intitulado Creaciones Celestes contra Negocios Mundanos. La controversia de los derechos de autor en México después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte también ha sido objeto del análisis de la ponente el día de hoy. Le agradecemos su presencia y le concedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sé que es una tarde calurosa. Siempre me da un cosquilleo cuando mencionan mis antecedentes literarios y jurídicos, porque soy una abogada que invariablemente vive la historia petrolera como una gran narrativa, ¿no? Y desde 2013 el cambio en la narrativa nacional ha sido interesante, en algunos aspectos muy problemático por el entorno internacional, pero también por las circunstancias institucionales del país. Y yo lo que quisiera, además de comentar la ponencia de mi colega y también hacer unos comentarios sobre lo que dijo Omar, es hablar realmente del tema de la mesa, que es transparencia. Y sin ser especialista en transparencia, y lo digo con toda franqueza, quisiera hablar de lo que podemos saber como ciudadanos y de qué información podemos estar dotados para entender lo que está sucediendo en materia de exploración y producción, y sí me voy a acotar a ese tema, ¿no? Porque se supone que el tema eran las rondas. Entonces, para no divagar demasiado, quisiera hablar sobre qué hemos sabido desde el inicio, qué sabemos hoy, si es suficiente, si la transparencia es realmente viable. La transparencia es un ideal, es una aspiración que tenemos todos los ciudadanos ansiosos de saber qué pasa con nuestros recursos naturales, pero es una cuestión muy difícil de implementar incluso en los países más desarrollados. En este momento estoy asistiendo a la Universidad de Texas en Austin a dar cursos de capacitación al gobierno federal, y una de las primeras dudas que nos plantearon los funcionarios de la CNH es cómo podemos ser más transparentes, qué indicadores tenemos que tener en cuenta para ser transparentes, cómo vamos a administrar estos contratos, qué le debemos de revelar al público. Y nosotros, que somos un equipo de expertos bastante nutrido, con bastante experiencia en la industria, pues empezamos a pensar y hablamos un poco frente a los funcionarios. Después nos salimos al estacionamiento y entre nosotros tuvimos un debate muy álgido, porque una de las consultoras principales decía que no hay manera de que no exista una gran asimetría de información entre las empresas petroleras y los reguladores en cualquier parte del mundo. No estamos hablando de México, no estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Estados Unidos. Cuando sucede el gran ecocidio en Macondo, en donde revienta el Preventor y se derrama el petróleo en el mar, había también un problema de información asimétrica
entre el MMS, el otrora regulador de exploración y explotación de hidrocarburos, el Mineral Management Service, y la empresa. ¿Y por qué? Porque las empresas son gigantes y las empresas se dedican a la rama industrial y las empresas van a las ferias de tecnología y las empresas intercambian información y se defienden y son fuertes. Y el Estado siempre va a ser más débil. El Estado más fuerte siempre va a ser más débil en términos de información, no en términos de imperio estatal, porque ya hemos visto que los estados son perfectamente capaces de expropiar y de sacar a patadas a las empresas. Pero en términos del manejo de la información, siempre vamos a tener una relación, en el mejor de los casos, asimétrica, y en el peor de los casos totalmente desequilibrada. Y vamos a ver cómo nos va a nosotros, ¿no? Con instituciones nacientes, poco dotadas de capital humano especializado, con recursos presupuestarios débiles. Entonces, no estamos yendo en la dirección correcta para que esa asimetría de la información se equilibre al máximo. Nunca vamos a estar en paridad de circunstancias. De eso nos podemos olvidar. Incluso en las industrias abiertas más funcionales, las empresas tienen una ventaja porque se dedican a eso. El Estado está dividido en un montón de temas, de salud, de educación, de seguridad social, de estabilidad macroeconómica, mientras que las empresas petroleras hacen eso, explorar y extraer petróleo. Entonces, es difícil, es una tarea difícil esto de la transparencia. Y también porque incluso yo en mis intentos de hacer investigación con Pemex, y me pasó con Aroa de la Fuente, que iba a hablar en lugar de aquí de mi colega Omar, cuando se aprobó la reforma de 2008, queríamos información sobre los contratos de Pemex y metimos solicitudes, ¿no? A través del sistema de información de Pemex. Y nos hablaron y dijeron, ya pueden venir a hurgar sus 60 cajas, ¿no? De contratos. Y ya pueden empezar a pagar sus copias fotostáticas. Entonces, tal era el agotamiento de llegar a Pemex, de abrir 60 cajas y de pagar 200,000 pesos de copias fotostáticas, pues que llega un momento en que sí, hay transparencia y acceso a la información, pero pues tiras la toalla por agotamiento porque eres una ONG y eres una investigadora del CIDE y pues estás totalmente derrotada ex ante, ¿no? Entonces, hablar de acceso a la información y hablar de la transparencia puede ser altamente aspiracional, incluso si el gobierno te avienta la información. No sé cuántos de ustedes han tenido el placer de leer un contrato petrolero, pero es una auténtica pesadilla, ¿no? Y yo soy experta en contratación petrolera y una vez le dije a la subsecretaria Melgar, oye, yo no sé por qué me dedico a esto, es mortalmente aburrido. Y me gusta por la vida del contrato, por lo que va sucediendo con el contrato a lo largo del tiempo, por la narrativa de la ejecución del contrato, por el modelo del contrato. Es farragoso, es técnico, es pesadísimo de leer. Entonces la CNH puede decir, ahí les va su modelo de contratos, disfruten, ¿no? Para su enorme disfrute, ahí está su modelo de contrato con su anexo 7 que contiene las fórmulas económicas. Y yo cuando llegaba al anexo 7, pues yo lo que quería era salir corriendo con las manos en alto. Incluso siendo una experta en esta materia, pues no tengo las herramientas económicas y financieras para hacer la valoración del modelo económico. Entonces le hablé a un amigo que trabaja para McKinsey y dice, sí, ya tenemos como a 50 personas haciendo las corridas financieras y nos vamos a tardar como 2 semanas. Y ahí te avisamos, ¿cómo lo vemos? ¿No? Entonces son cuestiones muy, muy, muy especializadas. Entonces, ¿qué quiere saber el ciudadano? ¿Qué tiene que saber el ciudadano? Son preguntas muy, muy difíciles de responder. ¿Qué tanto vamos a entender? ¿Qué tanto debemos de saber? Las empresas también tienen secretos industriales y tienen derecho a tenerlas. Entonces, como tengo relativamente poco tiempo, quisiera hacer muy puntual de cómo nace esa historia. Transparencia en el proceso del legislativo, para mí,
no hubo ninguna. Todas las iniciativas me tomaban por sorpresa. La del PAN en julio, la del PRI en agosto, la del PRD después en agosto, ¿no? Tal vez la menos transparente fue la del PRI, que nada más era una copia de la redacción del artículo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y por eso cayó la bolsa mexicana ese mismo día, porque los inversionistas dijeron, bueno, dicen que van para adelante y de repente me salen con el modelo de 1938. ¿Qué es esto, no? Lo que no sabían es que se estaba eliminando la prohibición de contratos de producción compartida y que seguían prohibidas las concesiones. Pero como el presidente salió a decir que no íbamos a compartir nuestros recursos naturales con nadie y que solo iban a haber contratos de coproducción compartida, incluso había una contradicción entre lo que el presidente estaba diciendo a los medios y el articulado constitucional. Eso no es transparente, porque si te metes a leer el artículo, cosa que nadie hizo, te quedabas con la impresión de que nos íbamos a 1938 en lugar de avanzar de 2013 hacia adelante, ¿no? Y después de que salen las 3 propuestas de cambio constitucional, la del PRD eran 21 leyes reformadas, les confieso que llegué como a la 15 y de ahí tiré la toalla porque no podía más, tenía agotamiento intelectual. Y de repente, desde ahí, nadie supo nada. Que cuándo iba a salir la reforma constitucional, que cuándo iba a salir con la reforma constitucional, que cómo iba a salir la reforma constitucional, todos en el lavadero del sector, en el radio pasillo, tú qué sabes, tú qué dices, y el chisme, y no, va a salir horrible, va a salir preciosa, la redactaron los gringos, los chinos, los rusos, los saudis, ¿no? Entonces, no había información del proceso real de cómo se estaba negociando la reforma constitucional, hasta que un sábado, me parece que el 13 de diciembre de 2013, estaba yo desayunando feliz en la Colonia Condesa después de montar a caballo, cosa que me gusta mucho, y me habla un reportero de Reuters para decirme que ya estaba la iniciativa en la página del PRI. Yo dije, chin, se acabó el fin de semana. Me tengo que ir a mi casa a ver los debates del Congreso, ¿no? Me fui a mi casa, bajo el dictamen, 350 páginas. Digo, me quiero morir. Me voy a pasar el fin de semana, aquí ver al cinito, aquí ver el museo, a leer el dictamen, ¿no? Y lo que me di cuenta es que el debate constitucional era totalmente estéril porque ya estaba hecho. Lo que nosotros vimos en la televisión fue una simulación. No hubo discusión de la reforma constitucional. Ya estaba pactada ex ante. ¿Y qué es menos transparente que eso? Por eso se aprobó en 3 semanas. O sea, la reforma políticamente más complicada en los últimos 77 años en México se aprobó totalmente en 3 semanas, incluyendo las legislaturas de los estados, ¿no? Entonces, el proceso constitucional fue de lo más opaco. Silencio total, vienen las leyes secundarias, que también ya estaban perfectamente pactadas. Se hizo alguna simulacioncilla ahí de debate en el Congreso, pero fuera de ciertos puntos, todo ya estaba listo para meterse al horno y salir como galletita perfectamente para nuestro consumo. Si estas leyes son buenas o malas, tienen sus defectos. A mí me gustan los mercados. Pienso que es la solución menos mala. Si tienes buenos reguladores, si tienes malos reguladores, será una opción terrible, pero también nos dimos cuenta de los resultados del manejo estatal de Pemex y CFE. Están en la ruina después de 77, 78 años de gestión estatal. Entonces, que me vengan a decir que la estatalidad es la salvación de la patria, bueno, suponiendo que tuviéramos un gobierno que fuera buen empresario, transparente, digno, preocupado por su población, bueno, yo no veo eso, ¿no? Entonces, para mí, la solución menos deplorable es la de los mercados, ni modo. No me encanta, pero es en la que más creo. Salen las leyes secundarias y en un transitorio de la Constitución estaba la famosa Ronda Cero. Y la Ronda Cero es totalmente opaca, es deliciosamente opaca. ¿Por qué lo digo?
porque cuando... Quiero explicar un poco qué es la Ronda Cero. Ronda Cero es un proceso que se hizo en Brasil para que Petrobras monopólico tuviera derecho de preferencia sobre campos que ya estaban en producción o que tenían inversiones importantes. Entonces, como a nosotros nos daba por copiar a Colombia y por copiar a Brasil, que ahora son un desastre total y espero que no los copiemos en nada, decidimos copiar a Brasil en la Ronda Cero. Lo que es muy simpático de la Ronda Cero es que Pemex le tenía que presentar a la Secretaría de Energía la solicitud de qué asignaciones quería mantener. Y lo más simpático de ahí es, ustedes díganme, ¿quién es el presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos? ¿Y quién es el secretario de Energía? El secretario de Energía. Entonces, el secretario de Energía le pidió al secretario de Energía con qué campo se quería quedar Pemex, ¿no? Y nunca nos dijeron. Nunca nos dieron el contenido de la solicitud de Pemex, nunca lo conocimos. Salió una columna de Carlos Elizondo diciendo, tenemos derecho a saber qué pidió Pemex. Y nos presentaron un barrilito simpatiquísimo en la página de CENER, que habían pedido 83% de las reservas probadas y probables y que le habían dado el 100% ya cuando salió la resolución, y que habían pedido el 67% de un polígono de recursos prospectivos. No, al revés, el 36% de un polígono de recursos prospectivos y que de ese polígono le habían dado 67%. Pero más no supimos. Y la racionalidad sobre el otorgamiento de la Ronda Cero tampoco la conocemos. O sea, supimos que alguien metió una solicitud. El procedimiento no estaba regulado porque, ojo, todavía no estaban listas las leyes secundarias. Entonces, la CENER resolvió como quiso y como mandó. Nunca supimos qué procedimiento siguió la CENER para acreditar que Petróleos Mexicanos tenía la capacidad técnica, la capacidad financiera y los recursos humanos para seguir explotando esas áreas. Eso también fue algo desconocido para nosotros y eso lo califico como muy grave, porque se supone que es la empresa de todos los mexicanos, ¿no? Y tenemos derecho a saber cómo fue evaluada. Y nunca lo supimos, porque no estaban ni las leyes secundarias ni había un procedimiento previo. Entonces, la Ronda Cero, en términos de transparencia, tache total. Y ahora lo curioso es que como Pemex tiene solvencia, pero no tiene liquidez, quién sabe qué demonios quiera decir eso, ya están empezando a devolver las asignaciones. Pemex ya anunció que parece que va a devolver 95 de las asignaciones otorgadas. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Cuáles son los problemas financieros y técnicos que tiene Pemex para explotar esas áreas? No lo sabemos. ¿Por qué se fue Emilio Lozoya? No lo sabemos. ¿No? Ahí vamos en transparencia en cuanto a Petróleos Mexicanos. En cuanto a la CNH, nos vaya bien o mal en las licitaciones, lo primero que dicen, bueno, a lo mejor otorgamos 2 de 15 contratos, pero fue transparente. Ah, ¿por qué fue transparente? ¿Cómo sabemos que fue transparente? Sabemos que no hubo trampa, evidente, pero no tenemos indicadores claros para afirmar que esa fue una licitación transparente. No saber que no hubo trampa no quiere decir que las cosas son transparentes. Es simplemente que no tenemos indicadores precisos para saber qué se tiene que conocer de una licitación para acreditar que sea transparente. Yo no puedo decir que no fue transparente, pero tampoco puedo decir que fue transparente, porque no tengo indicadores. El día que la CNH me diga, estos son mis indicadores de transparencia y todos los cumplimos, bien, fue transparente. Entonces, llevamos 3 licitaciones. De la tercera, lo que sabemos es que las empresas ofertaron
altísimo. Altísimo. O sea, el factor de adjudicación de un contrato o licencia a nivel internacional es una oferta al Estado entre el 17 y el 20%. Las empresas acá ofrecieron del 70% para arriba. Entonces, yo cuando veía esas ofertas decía, chale, ¿cómo van a hacer para pagarnos? ¿No? Entonces, eso me confirmó que ese factor de adjudicación es totalmente patológico, porque le das un incentivo a la empresa para que oferte alto, para que después, oye, gobierno, no sé, está muy bajo el precio del barril, échame la mano, soy nueva empresa mexicana, no seas malito, ¿no? Y ahí sí puede haber problemas de transparencia. Sabemos lo que ofertaron, pero si se empiezan a renegociar los contratos, porque finalmente el gobierno no va a querer que nadie firmó, ¿no? Porque sería un fracaso político tremendo. Primero, 25 de 25, después, de los 25 de 25 nadie quiere firmar, ¿no? Porque ofertaron muy alto. Sería demasiado el fracaso político, sería demasiado sonoro. Entonces, no sabemos qué va a pasar en el futuro en esos contratos y yo estoy ansiosa de ver cuántos firman y cuántos cumplen. Ya lo veremos. Vamos a ver si no empieza a llegar el del segundo lugar y vamos a ver si no se asocia el que ganó con otra, bajo el nombre de otra empresa, asociándose con el que quedó en el segundo lugar. Y tenemos que tener claridad de si esos 25 firman y cumplen. Eso sí tenemos derecho a saberlo, claramente. Pero espérense, ahorita son, en total, en la primera se adjudicaron 2, en la segunda se adjudicaron 5 y después 25, ¿no? Ahorita son alrededor de 32. ¿Qué va a pasar cuando sean 100? ¿Qué van a pasar cuando sean 200, 300, 400? Miles de contratos. ¿Los va a administrar un órgano regulador con 300 empleados? Ubicados en la Ciudad de México, sin delegaciones en el resto de la República donde están los medidores, donde dice que sale la producción. ¿Saben que la medición es la diferencia entre la vida y la muerte del éxito de una industria extractiva? Con que alteres tantito el medidor, un país puede perder miles de millones de dólares, tal como lo expresó Joseph Stiglitz cuando vino a México y dijo, aguas mexicanos, yo representé al gobierno de Estados Unidos, que tiene gran fuerza institucional, en contra de ExxonMobil, que estaba reportando centavitos de menos. Y con ese reporteo de centavitos de menos, ExxonMobil estaba teniendo ganancias extraordinarias de miles de millones de dólares. Porque sacas a veces miles de millones de barriles, ¿no? Dentro de un largo tiempo, por supuesto, ¿no? Entonces, ya la pregunta no es qué tenemos derecho a saber nosotros, sino qué va a saber la CNH, ¿no? Porque es nuestro primer filtro. Nosotros no podemos llegar a decirle a ExxonMobil, oye, dime ¿cuánto le estás pagando al gobierno? Eso tiene que ser un acto de imperium del Estado para decirnos a nosotros cuánto ExxonMobil nos está pagando. Entonces, para eso tienes que tener un regulador muy fuerte. Y la CNH por el momento no se ve fuerte. Acaba de haber nombramiento de comisionados y yo no veo gente experta en las ternas, salvo el caso de Guillermo García Alcocer en la CRE, que lleva mucho tiempo en el sector. Pero la CNH, yo no sé ni para qué se molestaron en publicar las ternas, porque era el relleno y el elegido del gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué mejor no ahorrarnos el teatrito? Entonces, si no hay voluntad de fortalecimiento institucional constante y sonante, y si no hay una toma de conciencia de que la transparencia en materia extractiva es un reto
gigante, gigante para la gobernanza, pues ni le esperen. Y estaremos en la opacidad absoluta. Y con esta nota tan optimista, agradezco su atención. Corresponde ahora la etapa de preguntas por parte del público. Yo tengo muchos defectos y uno de ellos es que caigo fácilmente en las provocaciones. Y aquí la doctora No es que a mí me encanta provocar, entonces me aprovecho. lo consiguió conmigo. Primero, la reforma cardenista en 40 establecía que los recursos del subsuelo eran propiedad inalienable de la nación y su explotación correspondía exclusivamente al gobierno, pero que permitía la participación del sector privado en todas las demás actividades, siempre y cuando que las empresas que se constituyeran para ese fin establecieran una salvedad, que no iban a admitir capital extranjero. La cláusula de exclusión estaba expresamente señalada. La ley reglamentaria, claro, porque La Constitución. No. En la Constitución, Cárdenas modificó la Constitución exclusivamente para fines de explotación de petróleo. Así es. Segundo, la reforma constitucional, esa madeja que claramente ha explicado la doctora, que de repente apareció como un parto anticipado, cronológicamente tiene acontecimientos que ella omitió. Primero, efectivamente, el PAN presurosamente, porque ya había establecido la condición de que podía efectivamente empezar a hacernos el favor de discutir una reforma energética siempre y cuando el PRI y todos los demás partidos aceptaran la reelección. Y en efecto, se modificó la ley electoral, se cambió de órgano regulador en materia electoral del IFE al INE, en fin, con todas las consecuencias. Ya contentos, satisfechos con esta demanda, entraron a la discusión del asunto energético. Después el PRI presentó una iniciativa de reforma del artículo 27 y 28 que decía, es igual a la del general Cárdenas. La del 28 no fue presentada, profe. Pero sin aclarar el asunto de la exclusión de capital extranjero. Bien. Y así empezó la boruca, que fue eso solamente una boruca, y repentinamente, y en eso coincido con ella, de repente nos llegó un mamotreto de 300 y tantas hojas que se dijo era la iniciativa presidencial en materia de reforma energética. Incluía tanto el petróleo como la electricidad. No juzgo, simplemente menciono, y ahí está el testimonio escrito, que revisen ese texto y se van a encontrar con dos sorpresas, llamémosle redundantemente sorpresivas. Son cuadros en inglés, lo cual quiere decir que la iniciativa fue encargada a despachos norteamericanos para que formularan la iniciativa de reforma constitucional correspondiente. Pero voy más lejos. La reforma, en los términos en que fue presentada al Congreso de la Unión, la reforma constitucional, trata temas que jamás fueron objeto de debate público.
Simplemente fueron, en muchos casos, ocurrencias también de algunos de los diputados que habían trabajado en Pemex y que estaban interesados en una reforma privatizadora ad nauseam. La principal provocación que mandó la doctora, y yo caigo en ella, es que habla con un desprecio monumental de Pemex. No, para nada. No, ahí sí déjeme replicar. Espérame. No. Hablo con desprecio de la gestión estatal de Pemex. Bueno. Eso es algo muy diferente y sí pido que no se tergiversen mis palabras. Bien. Porque yo pienso que el deterioro que vive Pemex hoy día es un daño nacional irreparable e imperdonable. O sea, lo que este gobierno ha hecho con una de las organizaciones más importantes para los mexicanos es algo digno de ser justiciable desde todos los ángulos. O sea que realmente, con todo respeto, profesor, no voy a permitir que ponga palabras en mi boca de esa gravedad. Yo he celebrado los triunfos de Petróleos Mexicanos. Yo he estado orgullosísima de Petróleos Mexicanos y reconozco que fue pionero en aguas someras y que venían los brasileños y que venía mucha gente del mundo a aprender de nosotros cuando hubo los desarrollos costa afuera, pero lo que sí me parece deplorable es la utilización de los gobiernos priistas y panistas de Pemex y el estado en el que está Pemex hoy en día, con una siniestralidad y una pauperización digna de vergüenza. Y eso no lo hizo la iniciativa privada, eso lo hicieron los partidos políticos. Entonces, por favor, le ruego que no diga que yo hablo despectivamente de Pemex, porque eso lo negaré con toda vehemencia. Celebro, de veras, celebro sinceramente el haber escuchado mal y me alegra muchísimo la rectificación que hizo la doctora, porque con todos sus defectos, con todas sus corruptelas, con todas sus omisiones, se logró hacer una empresa de dimensión internacional, la sexta empresa petrolera más grande del mundo. Y además, a veces se nos olvida que una tercera parte de los maestros, una tercera parte de los médicos, una tercera parte de los burócratas, de los soldados, de las enfermeras, se pagaron con recursos provenientes de la extracción petrolera. Así es. Bien. Dicho lo anterior, más bien en calidad de descargo de conciencia, ahora sí, abrimos al público que nos haga favor de presentarnos sus dudas. Su nombre, por favor. Carlos Hernández. Buenas tardes. Son dos preguntas. ¿Cómo va a ser el campo laboral para ingenieros petroleros mexicanos recién egresados? Y si va a ser a corto, mediano o largo plazo. ¿A quién dirige la pregunta, perdón? A Miriam. La pregunta a ver, vamos a esperar 3 y después... bueno, sí, claro. ¿Sí? A ver, ingeniero. Allá está el teléfono, el micrófono. Voy a retomar tu pregunta porque yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería y creo que una de las grandes preocupaciones, y yo creo que más bien voy a dar mi opinión para que nos expresemos todos. Actualmente la carrera de Ingeniería Petrolera tiene del orden de 1,700 estudiantes. Con el crecimiento explosivo que todos conocemos, que en 2002-2003 nada más había 3 instituciones de educación superior que impartían la carrera.
la UNAM, el Poli y una universidad por allá del Istmo de Tehuantepec. Y la gran preocupación es precisamente qué va a pasar con nuestros egresados. Pero el drama, y esto lo he dicho en algunos foros, es que hay 3 profesores de tiempo completo, de carrera, en ingeniería petrolera, y estamos en vísperas de tener 5. Por un lado, se habla con magnificencia de y la proyección que tenemos como México, este trabuco que es la universidad, y las expectativas y esperanzas que tenemos en que ahora sí por fin la industria petrolera sea la palanca del desarrollo nacional, y por otro lado en la propia universidad no se toman las medidas necesarias. Carlos Morales, que se ha mencionado aquí, vino a presumir que había logrado, que había negociado que hubiera 200 plazas para egresados, y no sé si tocó vivirlo, para ingresar a Pemex en una institución, y ahí está el debate sobre los resultados de la institución de 150,000 trabajadores, venir a decir que se había negociado 200 plazas, pero no todas para la UNAM. 40 eran para la UNAM y de ellas no todas para ingenieros petroleros, eran petroleros, geólogos, geofísicos, inclusive mecánicos. Es inconcebible. Y aquí yo sí comulgo con Miriam, no es la institución, que la institución es muy noble, es quienes han tomado las decisiones sobre la institución. Allá. Sí, buenas tardes, mi nombre es Daniel Vela, soy ingeniero mecánico aquí de la UNAM. Y bueno, quisiera comenzar, por ejemplo, con el punto de los contratos de los que se habló en la ponencia. No se menciona, por ejemplo, ahí un concepto que a mí me parece que es un cheque en blanco que se dio en las bases de licitación, que es el porcentaje de recuperación de costos que permite que las empresas que participen en las licitaciones puedan ingresar ahí sobre costos. Entonces, ahí yo quisiera saber por parte del ponente si sabe de alguna medida, algún mecanismo que tenga la comisión o alguien para poder evitar justamente esos sobrecostos y que eso sea realmente un cheque en blanco para las petroleras que están ingresando. Ahora, eso también tiene que ver con lo que dijo la doctora Grunstein acerca de los porcentajes que dieron las empresas. Ella habló de un 70%, pero no dijo de qué. Porque si uno realmente se mete a los contratos y se pone a hacer las cuentas de los anexos, encuentra que en el caso más optimista, el Estado mexicano podrá tener hasta un 30% de la renta petrolera, no más. Y eso sin tomar en cuenta el concepto anterior. Entonces ahí creo que es un poquito irresponsable hablar así de esos términos y también señalar la responsabilidad de Pemex, por ejemplo, y hacer parecer que fuera su culpa, cuando, como dijo el ingeniero, realmente es la gente que está ahí, la Secretaría de Hacienda, los titulares, los que han tenido a la empresa petrolera en el estado actual. Ese es mi comentario. Ahorita vamos a dar respuestas a esas 3 preguntas y vamos a abrir a una nueva ronda de preguntas. Bueno, por delante. Digo, empiezo yo y con todo gusto, digo, me gustaría escuchar la opinión de mis colegas. Respecto al primer punto del tema de la fuerza laboral, digo, entiendo perfectamente la situación que todos comentamos, pero digo, y más para los jóvenes, digo, tampoco se trata de caer en un escenario de pesimismo, donde se queden, digo, con la impresión de que Pemex está mal, de que las licitaciones no son transparentes, de que hay defectos. Digo, en todos los procesos en el mundo hay deficiencias. Entonces, digo, creo que es parte de nuestro trabajo que nosotros tratemos, digo, que la parte que nos toque a nosotros sea lo más eficiente y también veamos todas las oportunidades que hay. O sea, yo hoy en día veo, digo, entiendo todos los bemoles que acaban de comentar, pero hay licitaciones en gasoductos, hay gasoductos operando, hay plantas, hay nuevos contratos. Digo, mal o bien, los contratos están ahí. Y pueden significar oportunidades. Entonces, digo, nomás no se cierren ustedes como estudiantes a que no van a tener oportunidades laborales, porque oportunidades para todos siempre hay, yo creo. Únicamente hay que buscar los momentos, hay que buscar los lugares y las formas sobre todo, ¿no? Bueno, y respecto del tema de la recuperación de costos, efectivamente es uno de los términos fiscales que en la ley quedan abiertos. Quedan abiertos a lo que dispongan los contratos. Entonces,
en el caso de la ronda 1.1 y 1.2, que son contratos de producción compartida, se establece un límite de recuperación de costos del 60%. Básicamente lo que se establece es el contratista no va a poder recuperar en un mes más del 60% de los ingresos. Entonces, del valor contractual. Entonces, mientras no exista producción, no hay recuperación. Ahora, es importante mencionar que la recuperación de costos afecta directamente a la utilidad operativa y la utilidad operativa al porcentaje que se le da al Estado. Entonces, obviamente, tú en la fórmula económica de la licitación obviamente tienes, y justamente por eso vimos porcentajes del 92%, por ejemplo, el de ENI en la 1.2, porque justamente como es un porcentaje que va sobre la utilidad, que ya considera recuperación, es la manera en la que se controla, digo, yo no sé si excesivo o no, pero justamente por eso van a existir controles de costos y gastos, que será tarea de la CNH, del SAT, de Hacienda, de ver la manera que no existan abusos, digo, perdón por lo que voy a decir, pero como en los IEPS, donde claramente el negocio no era la tarifa, sino los servicios. Va a ser tarea de estos organismos revisores que no existan abusos en temas de procura, en temas de transfer pricing. Entonces, digo, yo teóricamente, por la redacción del contrato, veo mecanismos, digamos, bastante, digamos, seguros, que en la práctica, como todo, se puede corromper, sí, pero ya es tarea de nuestros reguladores. Ahora, un punto que me pareció muy, muy importante de la doctora es el tema de qué tanta fuerza laboral tienen los reguladores atrás. Digo, el ejemplo claro es, yo no sé, digo, la verdad, a mí no se me hubiera ocurrido tener ahorita 4 convocatorias con 4 contratos distintos. Me refiero a contrato distinto por el mecanismo de ajuste, ¿no? Entonces, se me hace algo peligroso y que puede resultar difícil de administrar. Y, bueno, solamente cierro con la 1.3. Efectivamente, digo, yo concuerdo con la opinión de la doctora. Creo que fueron propuestas demasiado altas. Me ha tocado, digo, en muchísimos de los campos hacer proyecciones. Yo creo que lo dividiría entre propuestas responsables y propuestas muy irresponsables. Y creo que a lo largo del tiempo esas propuestas irresponsables nos hemos dado cuenta que parte de eso se derivaron de 2 cosas. Uno, desconocimiento de los contratos. Digo, para muchas personas mal asesoradas pueden resultar contratos complejos porque lo son. Y el segundo punto, digo, pueden presentarse el caso de empresas que únicamente quieran hoy en día poner un pie en el mercado petrolero. Entonces, es el costo que están asumiendo, pero ahí yo veo 2 desventajas. Uno, que seguramente el potencial de los campos no se va a poder optimizar. ¿Por qué? Porque si yo oferto 70-80% sobre el valor contractual, claramente no va a quedar lugar para que yo ponga inversión, y únicamente por el hecho de poner un pie en México voy a mantener la producción de 7-8 barriles diarios que el campo ya tenía. Entonces, yo muchas veces he transmitido que me gustaría mucho hacer el ejercicio de propuestas responsables en la 1.3, meterles curvas de producción con potencial versus la producción actual que van a mantener esos campos con las propuestas que existieron. Y claramente estoy seguro que la primera opción va a ser algo mucho más rentable para el Estado. Entonces, digo, ahí queda la tarea igual de que para este tipo de rondas que son un poco más informales y directamente dirigidas a la industria mexicana, igual y poner la opción de que existan máximos, que se hagan las correspondientes proyecciones financieras y se cuide ese optimismo o ese deseo que tienen las empresas de entrar a México, ¿no? Bien. Omar. Gracias. No, bueno, a mí me gustaría contestar la parte laboral, ¿no? Con el ingeniero, aunque también, pues sí, o sea, yo no creo en la bueno, más bien yo no quería decirle a la doctora que yo no creo mucho en el equilibrio del mercado, ¿no? Porque justo una de las empresas que más monopólicas se ha mostrado a lo largo de la historia es la industria de los hidrocarburos, ¿no? O sea, todos podemos ver desde su origen, ha sido una pugna constante entre los poderes de unas cuantas empresas y los poderes del Estado por intentar regularla, ¿no? Lo que tenemos hoy en día, pues que es muy claro con la primera quizás licitación, pues es grandes actores como BlackRock, que por ejemplo
el fondo financiero más importante del planeta Tierra, que maneja $4 trillones en activos, que ahora se dedica a la explotación de hidrocarburos y que lo está haciendo en México a través de la primera licitación. ¿Quién le va a competir a un fondo de estos con plata, no? Pero iba al aspecto de lo laboral. Pues espero que que tenga buen porvenir para todos los ingenieros jóvenes que están formándose en el campo de la explotación de petróleo y gas y en el campo de la producción de energía, ¿no? Porque no hay que olvidar que también es fundamental que tengamos que despetrolarizar nuestra matriz energética. Hoy en día 80 y tantos por ciento, 85, 87% de la matriz energética le corresponde a los hidrocarburos, sin contar el carbón, ¿no? Solamente producción de gas y petróleo. Entonces es necesario que los ingenieros se capaciten para producir energías renovables, que no hidroeléctricas. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, el fin de semana pasado, no sino el antepasado, tuvimos la explosión de una de las plantas más importantes, que fue, yo creo que la primer planta que fue privatizada post reforma energética, que fue pues fue en agosto del 2013, ¿no? Me parece. Bueno, tendremos que checar entonces bien las cifras de Petróleos Mexicanos. Yo había revisado bien en el informe anual que presenta Pemex a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y justo decían en agosto, septiembre del 2013 se había traspasado. Pero independientemente de eso, de cuándo fue, yo creo que la explosión que tuvo, pues es un claro ejemplo, ¿no? Murieron 30 y tantas personas, en lo que constituye uno de los accidentes industriales más importantes del país, que a mí lo único que me hace pensar inmediatamente fue en Pasta de Conchos del 2006, que recordemos que Grupo México en 2006, por desgracia, discúlpeme por recordarles estos hechos tan lamentables, ¿no? Pero quizás no soy la persona más optimista en muchas de las situaciones, o yo lo veo desde una perspectiva que hay que intentar evaluar los acontecimientos desde varios puntos de vista, ¿no? Antes de tomar decisiones. Pero a mí se me imaginó mucho a Pasta de Conchos, porque inmediatamente después de lo que sucedió en Pasta de Conchos, Germán Larrea salió y dijo que los 65 mineros sepultados pues no eran empleados de Grupo México, y que por lo cual pues ellos no sabían qué iba a pasar. Se quiso lavar lo que coloquialmente se llaman las manos. La semana pasada, Antonio Ruiz del Valle, el presidente de Mexichem, que es el tercer grupo económico de este país, Mexichem, este tipo es un banquero que fue dueño de Vital y le vendió Vital, y también es primo, ¿no?, de Jaime Ruiz Sacristán, el presidente de Sempra México, que es dueño que controla las decisiones de Gasoductos de Chihuahua, la mayor empresa gasera del país, más que Pemex, y es primo de Jaime Ruiz Sacristán. Jaime Ruiz Sacristán es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, y Carlos Ruiz Sacristán pues fue el secretario de Hacienda. O sea, esta élite financiera política, ¿no?, son muy importantes en las decisiones del país. Bueno, la semana pasada este tipo salió de su director de negocios diciendo que los 32 trabajadores que habían muerto en Pajaritos no constituían parte de la fuerza laboral de Mexichem, porque se encontraban trabajando para terceras personas, ¿no? Y que los seguros para cubrir las muertes de estas personas iban a tardar 8 meses. Yo les voy a decir, justo ahora preparando un texto que estoy a punto de sacar sobre PMI, ¿no?, el contrato de Clorados 3, que para administrar Clorados 3 se creó una empresa que se llama Petroquímica Mexicana de Vinilo. Esta empresa firmó un contrato con PPQ Cadena Productiva, que es una empresa con sede en Madrid. Ahí sacan su acta constitutiva, y esta empresa PPQ, las decisiones de la empresa se toman desde PMI Holdings, con sede en Holanda, que es administrada por 4 personas de origen español, a las cuales se les dio en 2013 un poderes absolutos para tomar las decisiones sobre cómo se administraba y con quién se aliaba Petroquímica Mexicana de Vinilo, con lo cual ahora que las familias intenten establecer un proceso de demanda, porque lógicamente Mexichem era el encargado de operar esta planta, pues el contrato van a tener que ir a demandar a España, y en España les van a decir, yo no soy, es en Holanda, y en Holanda van a volver van a tener que parar, y eso va a ser una serie de costos financieros para las familias, y yo creo que pues es muy importante que se lleve a cabo, que se revisen las condiciones laborales de los trabajadores en la industria de la extracción, tanto de petróleo como de la minería, porque es lamentable, no se puede permitir más la subcontratación.
se tienen que dar condiciones de invertir en programas de seguridad y capacitación, se les debe permitir formar sindicatos libres, democráticos e independientes, porque recordemos que los sindicatos forman la Comisión de Seguridad y son las que se encargan de realizar las instalaciones y de ver si hay condiciones adecuadas para que puedan desarrollar su trabajo. La explosión de pasta de conchos, aquí cierro, fue precisamente uno de los auditorías que se realizó en 2008 para ver por qué había pasado, fue porque la Comisión de Seguridad Industrial no existía, porque unos meses antes el Grupo México había echado al Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, electo democráticamente. Si su líder sindical es democrático, no, esa es otra historia, y desde entonces no habían llevado a cabo ninguna revisión en las instalaciones y en la seguridad. Lo mismo sucedió en Buenavista del Cobre hace 2 años. Entonces, si va a haber democracia para los trabajadores y seguridad en sus foros de contratación, yo creo que es halagador el futuro. Si no, pues me sumo con la doctora a los futuros un poco negativos. Miriam. Yo no digo que el futuro sea negativo, sino que estamos en un entorno complicado y que reconocerlo no hace daño, ¿no? Cuando me dicen si soy pesimista o optimista, le digo que no estoy en terapia de grupo, ¿no? Simplemente estoy analizando datos y a partir de los datos llego a conclusiones, ¿no? En fin, entonces no me uno a los optimistas, pero tampoco a los pesimistas. O sea que no auguro nada porque el futuro del mercado es muy incierto y lo que pueda suceder con la situación laboral de los ingenieros petroleros depende enormemente de la salud financiera de Pemex, que en este momento está en crisis, y también del éxito que pueda tener el mercado mexicano, ¿no? Si van a llegar y si van a contratar. Acabo de hacer un análisis puntual del programa estratégico para la formación de recursos humanos para el sector energía, que sacó la Secretaría de Energía junto con CONACYT y con la Secretaría de Educación Pública, y no le encontré ni pies ni cabeza. Por alguna razón, el secretario de Energía un día se levantó de muy buen humor y dijo que para 2018 íbamos a tener 135,000 empleos derivados de la reforma energética. Y he hablado con muchísimos consultores que se dedican al análisis de capital humano y todavía nadie me puede decir de dónde salió ese 135,000, incluyendo funcionarios de CONACYT, que obviamente no querrían ser identificados en este foro, pero incluso CONACYT no sabe de dónde demonios salió el número de los 135,000 empleos. Y si los despidos en Pemex preocupan, te digo, y no te lo digo para espantarte, pero si tú te metes a los números que está sacando las asociaciones internacionales de ingenieros petroleros, a estas alturas las empresas petroleras han despedido alrededor de 250,000 trabajadores y las empresas de servicios han despedido alrededor de 450,000 trabajadores. O sea que este es un fenómeno mundial tremendamente apretado, no solo para México, sino para el mundo. Simplemente están viendo cómo recortar costos porque el precio del barril está tremendamente bajo. Ahora, la buena noticia es que como esto es cíclico y ya las empresas ya no aguantan producir a estos costos, están bajando sus niveles de producción, lo que va a causar que el precio suba. Entonces, aguantan hasta que es inviable y eventualmente, bueno, están hablando de un joint venture con Saudi Aramco, cosa que era inconcebible hace algunos años, ¿no? Y ni siquiera Saudi Aramco, con su enorme liquidez, teniendo 4 cantareles, está aguantando la misma presión que el reino saudí le metió al mundo para pisarle los callos a Estados Unidos por su amenaza de ser autosuficiente. Entonces, ahorita la situación para el capital humano del sector energético de cualquier índole, ya sea ingenieros petroleros, geólogos, geofísicos, incluso los despachos de abogados con los que yo colaboro, que pensaban que esto era el jauja, están sacando sus cajitas de pañuelos desechables para secarse sus lagrimitas, porque no está haciendo el jauja por las condiciones del mercado. Entonces, hay que aguantar. El precio
tiene que subir eventualmente. Ya hay cifras muy contradictorias. Estuvo la reunión de Doha, en donde se supone que se iban a poner de acuerdo, pero no se pusieron de acuerdo. La OPEP ya no es monolítica, entonces Venezuela jala para un lado, Arabia Saudita jala para otro. Entonces, depende de qué pase con el precio y depende de qué pase con el mercado. Y yo, la verdad, quisiera, o sea, soy profesora y nada me daría más gusto que ver que mis alumnos que estoy formando para el sector energético tengan un futuro promisorio, pero hay que ver qué pasa. No es ni pesimista ni optimista, es ver qué pasa con el precio y lamentablemente no hay bolita de cristal, no hay manera de predecirlo porque hay muchos factores geopolíticos en juego, ¿no? Hace poco en el Wall Street Journal dijeron, tenía un titular muy chistoso que decía, ¿quieres saber si va a subir el precio del petróleo? Pregúntale a tu gato. ¿Qué quiere decir? Que no hay manera de saberlo porque hay demasiados actores involucrados. Respecto de la recuperación de costos, es una cláusula que yo encuentro abominable porque es la mejor manera de verle la cara al Estado. La mejor manera. Y porque te los inflan y en la medida en que las empresas siguen recuperando costos, el Estado no recibe un centavo de utilidad operativa. Y el problema aquí es que quien está a cargo del análisis de los costos recuperables es el SAT, que es notoriamente inexperto en ver cuáles son los costos de la industria. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. A mí el 60% planteado en los contratos de exploración y producción me pareció algo alto, porque ya son campos sobre los cuales ya hay mucha información. Entonces, ¿por qué tienes que tener una recuperación del 60% cuando el riesgo es relativamente bajo? Y me llamó más la atención en los campos de extracción, porque ahí ni labor exploratoria tienes. Entonces, ¿para qué darle algo al contratista si no tiene riesgo exploratorio? Que ese es el sentido de la recuperación de costos. Exploratorio o sea, la primera es netamente campos exploratorios. Sí, pero y en la era segunda, más alta. Y en la segunda se incorporó la posibilidad de realizar proyectos exploratorios. No, la primera era en exploración y extracción. Sí, pero en la segunda también. Al final. Sí, ya sé, pero también la recuperación de costos es muy alta cuando no tienes riesgo exploratorio. Pero, digo, no tiene sentido. Ahí, o sea, si sabes que está ahí, pues ¿para qué incluyes esa cláusula? Bien, seguimos. Bueno, en fin, y quisiera hacer una última acotación. Mi comentario irresponsable sobre el 70% de las regalías, porque eso es lo que se paga en el contrato, es el promedio que se ofertó en el contrato de licencia, es 70% menos deducciones fiscales. Entonces, ¿por qué no es irresponsable mi afirmación? Porque un grupo de amigos nos reunimos, hicimos un cálculo de cuál es la media internacional y es alrededor del 17 y el 20% menos deducciones fiscales. Entonces las ofertas son demasiado altas de cualquier manera, incluso después de deducciones. Y eso sería todo por mi parte. Vamos a hacer una segunda y última ronda de preguntas. A propósito de eso, solamente un comentario rápido. La experiencia colombiana es maravillosa. La encargada, una mujer subsecretaria de lo equivalente a energía en México, se puso a revisar las cifras de los costos de las compañías y encontró que no se justificaba que los gastos de los funcionarios de las empresas exploradoras relacionadas con el club de golf, con el club de polo, etcétera, estuvieran incluidas. Manifestó su desacuerdo y la solución patriótica fue correrla. Adelante. Buenas tardes. A mí me da mucho gusto haber tenido la experiencia con un panel como los presentes aquí. Mi nombre es Guadalupe Grimaldo Becerril, soy maestra egresada de esta institución a través de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, maestra en Derecho.
La puntualización a la que yo me quería sumar es a la de los dos compañeros, relacionada con la perspectiva del empleo, ya al calor de esta cuestión de la materia de la reforma energética, por un lado, y por otro, esa travesía de la transparencia inserta en esto. Igual también yo coincido con algunas de las posturas del panel, específicamente en que cualquier tema que pongamos en el vértice puede ser concéntrico o circunferencia, dependiendo la óptica y aquellos temas que estamos obligados a incluir para que sean atravesados, de tal manera que una mesa de trabajo de este tipo sí incluye verificar la parte jurídica, desde luego, en su amplitud de análisis y algunas otras. Pero vamos, esto lo comento a razón de que justamente otra de los aspectos importantes que atraviesan esta parte de la reforma energética también fue previamente el marco que corresponde a la reforma laboral. Esta reforma laboral también viene a ser una implicación significativa con la parte académica que corresponde a la UNAM y a cualquier institución educativa que prepara en proyección un grupo de empleados potencialmente para ese sector. Me refiero entonces a esta parte en la que los contratos colectivos de trabajo refieren ya motivados por la reforma laboral, la parte relacionada con la necesidad de la modificación de cláusula de exclusión. Y esto se refiere básicamente a la necesidad de quitar de la contratación colectiva la reserva de emplear mano de obra netamente mexicana, sino también la posibilidad de incluir por habilidades y por capacitación, ya no por antigüedad, ya el escalafón ciego, adiós, a la mano de obra, y no me refiero solamente a la parte operativa, sino a toda la estructura productiva, mano de obra mayormente calificada, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, esta cuestión de obligarnos a ver como una institución educativa qué proyección se está teniendo para el cúmulo de alumnos que van a egresar, potencialmente poderlos incorporar a un mercado de trabajo, cuando tenemos también por la otra parte la cuestión discursiva de la materia laboral que acota cierta posibilidad en orden de competencias y habilidades. Muchas gracias. A ver. Hola, soy Elizabeth Martínez Aldaña, de Facultad de Filosofía y Letras, y tengo una duda más que nada técnica sobre los contratos, y se refiere al programa mínimo de trabajo, en específico al funcionamiento de las unidades de trabajo, y la pregunta sería para Francisco o para Miriam, cualquiera de los dos, que al parecer son los que más los han estudiado. Y también quiero saber si en realidad, bueno, yo los entiendo como que son un mecanismo para medir las inversiones que se hacen en el periodo, digamos en la licitación 1, en el periodo de evaluación, pero quiero saber si se van a aplicar los costos recuperables en ese programa, y ya. Sí, adelante, Francisco. Bueno, es que tomamos tres, ¿verdad? Falta una, ¿verdad? Sí. Hola, mi nombre es Shahin Corona, bióloga de la Facultad de Ciencias, y bueno, centrándome en la parte de rendición de cuentas, creo que las cifras que se han manejado de maximización de la renta petrolera que va a ganar el Estado y el contratista, muchas veces se manejan en términos de utilidad operativa, pero creo que no es el mecanismo que se debe de llevar a la opinión pública, ¿no? Porque ya cuando revisas bien la cláusula 16 y haces, junto con los anexos correspondientes, y haces el balance entre lo que le corresponde al Estado y le corresponde al contratista, pues no es el 68.98 y el 38.92 que dicen que es para el contratista, y el 68.92 a favor del Estado, y bajo esos estándares sí se cubre maximizar la renta a favor del Estado en términos del artículo 27 constitucional. Creo que manejar esos porcentajes para la opinión pública no es como lo más ético, ¿no? Sino se deben de manejar otro tipo de estándares, ¿no? Y bueno, también haciendo un comentario, yo considero que la industria petrolera, así como la industria energética, no siguen las reglas del mercado, ¿no? Sino siguen las reglas del proceso productivo, de reglas físicas, ¿no? Reglas ingenieriles,
del proceso de extracción del petróleo, al igual de la generación de la energía, ¿no? Y creo que solo basarnos en una cuestión económica y financiera no es suficiente, ¿no? Entonces, en concreto, ¿qué opinan? O sea, yo creo que es irresponsable tanto la CNH y la Secretaría de Hacienda manejen, hablen en términos de utilidad operativa y decir que con solo ese simple factor están garantizando la maximizar la renta para el Estado mexicano. Muy bien. Adelante. Ok. Voy a entrar un poco más a los temas técnicos que platicaron. Únicamente, respecto al programa mínimo de trabajo, fue un tema súper curioso a lo largo de las licitaciones. Básicamente, como tienes que ver el programa mínimo, es la inversión a la que se va a comprometer el contratista a llevar a cabo durante el periodo de exploración, en la ronda 1.1, 1.4, o periodo de evaluación también se puede extender, obviamente sujeto a algunas reglas que vienen en el contrato, y en 1.2 y 1.3 durante el periodo de evaluación. Ahora, para dar cumplimiento a ese programa mínimo de trabajo, el contratista tuvo que haber previamente ofertado dentro de la fórmula de licitación un porcentaje extra al que se podía comprometer, porque tienes el programa mínimo y tú puedes ofertar algo adicional que te sumaba puntos para efectos de poder adjudicarte un campo. Pero la particularidad principal de este programa mínimo es que únicamente lo puedes cumplir llevando a cabo cierto número de actividades que ya están predeterminadas en las bases de licitación. Entonces, mucho de la retroalimentación que se dio a la CNH respecto a este programa mínimo era que se sentía cierto desconocimiento de la industria, de los tipos de campo, de los tipos de actividades que se llevan a cabo en los primeros años, y al parecer no se cubrían todas las actividades que usualmente los contratistas llevan a cabo. El más claro ejemplo, en el 1.3, no recuerdo bien, pero creo que solo había reparaciones menores y terminaron agregando las reparaciones mayores. Sí, casi no había compromisos de programa mínimo de trabajo. Adelante. Ajá. Bueno, respecto de la cuestión laboral, hay que tener conciencia de cómo contrato a Pemex, cómo contrataría una empresa mexicana y cómo contratan las empresas petroleras internacionales. Las empresas petroleras internacionales tienen un grupo tremendamente minimalista de trabajadores que tienen una relación laboral. Es decir, una empresa como Shell tiene subcontrataciones masivas. ¿Y qué pasa con estas personas? Son personas que pescan de Indonesia, de Malasia, de Australia, de Holanda, del Mar del Norte. Les pagan muy bien por 3-4 meses y se acabó. Y es como ellas van a contratar y no van a hacer excepciones en México. En los programas de contenido nacional se habla de un mínimo de contratación de personal capacitado en México, pero tiene que ser sin perjuicio de los tratados internacionales. Entonces, de muchas empresas norteamericanas, ellas van a seguir contratando como contratan siempre, y sí, la minimización de la planta laboral es una práctica que les funciona muy bien. Punto, ¿no? Me llama mucho la atención que alguien de filosofía y letras, me da mucho orgullo porque yo también estudié letras, se preocupe por los programas mínimos de inversión, pero básicamente están apuntalados para que el contratista no permanezca inactivo sobre el área contractual sobre la cual tiene derecho. Uno de los grandes problemas de las concesiones viejas es que como no tenían programas mínimos de inversión, pues le daban la concesión y pues se podía pasar 10 años con derechos sobre esa área contractual y no producir nada y no le redituaba nada al Estado. Entonces, los programas mínimos de inversión están más o menos en rango para las dos primeras licitaciones, y para la tercera licitación prácticamente no les piden nada, porque son empresas muy chiquitas. En cuanto a lo que dice la colega bióloga, pues yo no sé qué corridas hiciste, ¿me explicó? O sea, yo vi las de McKinsey y vi las de Wood Mac, y no vi nada
que me indicara que el gobierno está falseando los porcentajes de utilidad operativa. Me encantaría que me compartieras los estudios que hiciste sobre el anexo 7 para ver dónde está mintiendo el gobierno, porque las grandes consultoras internacionales que hicieron los cálculos para las empresas que asesoran no delatan una falsedad respecto de los porcentajes de utilidad operativa que se llevarían las empresas, por lo menos para las 2 licitaciones primeras. Y yo creo que ahí un tema muy importante es lo que tienes que llevar de mensaje es no son comparables de las propuestas que se presentaron que se han presentado en las 3 convocatorias. Sí, así de hecho, es. La 1 y la 2, a pesar de que son contratos de producción compartida, hay un mecanismo de diferentes. ajuste mediante el cual el gobierno capta rentabilidad extraordinaria. Ajá. Y en la 1.1, al ser actividades netamente de exploración, se incorporó un incentivo al riesgo para los contratistas, donde básicamente el programa mínimo tiene un peso de 3 veces costos. Y en recuperación de costos, ese programa mínimo te recuperan un 25% adicional. Y eso hace que el mecanismo de ajuste, que es básicamente un mecanismo mediante el cual el gobierno capta rentabilidad, una vez que rebasa ciertos niveles de rentabilidad, una fórmula de rentabilidad que viene en el contrato, el gobierno te empieza a castigar tu porcentaje de utilidad operativa. Uh-huh. Y contrario a la 1, en la 2 no hay ningún incentivo al riesgo. Entonces ahí básicamente desde el momento 1 al momento 2 el mecanismo de ajuste empieza a captar automáticamente toda esa rentabilidad extraordinaria del contratista, porque son campos que ya están en producción. Uh-huh. Entonces, por eso, y es muy lógico, si te das cuenta, comparas la 1 con la 2, en la 2 te vas a dar cuenta que hay un 92%, porque ahí ya básicamente estaban asumiendo que el gobierno desde el momento 1 te iba a quitar todo ese extra que el mecanismo de ajuste captura. Entonces, es muy importante, sí entiendo que hay mucho desconocimiento hoy en día, y eso lamentablemente es por toda la cantidad de información que hay, pero sí hay que ser muy cuidadosos en cómo analizamos cada licitación, porque no es lo mismo los niveles de oferta. Muy bien. Pues llegamos al final de esta reunión muy fructífera, muy rica, por la participación de gente de primer nivel. Al concluir la ronda de preguntas y respuestas,